En este video repasaremos brevemente el estudio micológico de la muestra del tipo lavado bronquiolo alveolar y su procedimiento. En primera instancia, como siempre, tenemos una etapa preanalítica en la cual es muy importante colocar la muestra del lavado bronquiolo alveolar, en este caso en un recipiente estéril, mantener las condiciones siempre de esterilidad, asegurarnos que el tubo está correctamente cerrado, rotular la muestra con los datos patronímicos del paciente y la orden y señalar los estudios que desea solicitar, además de los datos clínicos relevantes. El transporte de la muestra es muy importante para que ésta llegue en las condiciones necesarias para su procesamiento en el laboratorio. Una vez que llega al laboratorio, verificar que el tubo contenedor lavado esté en condiciones óptimas, verificar que no se encuentre abierto o derramado, verificar que la muestra corresponde a la orden con los iguales datos patronímicos, limpiar la mesada o la cámara de flujo laminar donde se procesará la muestra con alcohol al 90% y utilizar una túnica que cubra los puños y guantes de higiene. En cuanto a la etapa analítica, se colocará la muestra en un tubo cónico estéril para la centrifugadora y se comenzará el centrifugado a una temperatura ambiente a 2500 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Posteriormente, con una pipeta estéril, una pipeta Pasteur, se tomará el sobrenadante inmediato del sedimento, el cual se utilizará para los cultivos micológicos habituales. El sedimento se utilizará para la observación directa al microscopio óptico, tanto en fresco como con tinta china. Entonces, brevemente, para iniciar la discusión, la primera pregunta es ¿en qué medios de cultivo sembrará la muestra? ¿Por qué utiliza cada uno de estos medios? ¿Qué coloraciones realizará? ¿Y para qué realiza cada una de estas coloraciones? ¿Y qué espera encontrar en cada una de ellas? Aquí vamos a observar brevemente cómo se procesa un lavado bronquiolo alveolar posteriormente a su centrifugado. Se está trabajando en una cámara de flujo laminar. Como pueden ver allí, el tapón de la centrífuga es un tapón con rosca. Se va a tomar en primera instancia el sobrenadante inmediato por encima del pellet y este material se va a utilizar para su cultivo posterior en los 3 medios micológicos habituales, como son el saburó, saburó con cloranfenicol y saburó con cicloheximida. Aquí posteriormente está tomando la muestra del pellet, ¿sí?, para realizar los diferentes extendidos que posteriormente se utilizarán para las coloraciones. Allí está extendiendo la muestra sobre los portaobjetos, los cuales van a ser posteriormente coloreados con las diferentes técnicas diagnósticas. Y finalmente está utilizando 2 portaobjetos para la observación a microscopio óptico en fresco y con tinta china. Allí realizó el directo en fresco, toma un nuevo cobre objeto, toma una gota de tinta china, homogeneiza esta gota con la gota de lavado bronquiolo alveolar. Entonces, en esta diapositiva, primero que está observando, de qué técnica diagnóstica se trata y describa las estructuras que se encuentran en las 2 fotografías. Aquí tenemos las coloraciones que se realizan de forma rutinaria para el lavado bronquiolo alveolar en la micología, las coloraciones de Giemsa, la coloración de Gram, la coloración de Gomori y la coloración de Ziehl-Neelsen. Entonces, de acuerdo a las coloraciones que utilizamos en la micología, describa las coloraciones que está visualizando en este momento y los agentes de los cuales se trata. Entonces, brevemente, una reseña sobre las coloraciones en la micología. Primero, destacar que un colorante es un cuerpo coloreado que comunica su color a otro cuerpo por un fenómeno de absorción. Al radical coloreado se lo llama cromóforo y a la sustancia que posee un cromóforo se lo llama cromógeno. Los colorantes se van a clasificar en directos e indirectos de acuerdo a cómo actúan. En directo se actúan por simple inmersión en la sustancia colorante
o indirectos o por mordentado, los que necesitan previo a la coloración una fijación del material a investigar en el portaobjeto utilizando para tal fin un fijador. Dentro de los fijadores pueden ser el calor, pueden ser el metanol, puede ser el ácido acético al 3% y el glicerol. Otro tipo de clasificación es de acuerdo a su origen, si se trata de colorantes naturales o colorantes artificiales, y también de acuerdo a su composición química. Allí se van a diferenciar en simples, en los cuales se realizan todos en un solo paso y dan un solo color, que pueden ser ácidos o básicos, los colorantes, y que habitualmente se encuentran diluidos en agua o en alcohol. Y los diferenciales son los que presentan un colorante y un contracolorante, lo cual nos va a ayudar a diferenciar las diferentes estructuras, y como ejemplos tenemos aquí el gram y el sin-índice. A su vez, las coloraciones se van a diferenciar en topográficas, que son las que mejor van a diferenciar los diferentes tejidos, las diferentes células, y que incluso van a poder lograr observarse los núcleos de las diferentes células en un mismo órgano. Después están las lipocrómicas, que son las que se van a depositar sobre aceites, sobre grasas o ceras. Las progresivas, que son aquellas que se realizan controlándolas al microscopio óptico y deteniendo el proceso tintorial cuando se considera que las estructuras que queremos colorear ya están bien coloreadas. Las regresivas, que son aquellas que se realiza una sobretinción voluntaria y posteriormente a ello se realiza una decoloración mediante el control en el microscopio óptico. Las directas, que son aquellas que se van a fijar directamente sobre las estructuras, y las indirectas, que son aquellas que se van a fijar por actuación del mordiente, ¿sí? Así que vamos a repasar brevemente cada una de las coloraciones más importantes de la micología. Primero está el gram, que es una coloración diferencial, ya que va a permitir separar en dos grandes poblaciones, gram positivo y gram negativo. Es una técnica que utiliza un mordiente, que por lo general es el calor. Esta es una técnica combinada, es regresiva y de diferenciación, y como algunas especificidades, es muy importante que la pared del microorganismo que queremos visualizar esté intacta para poder retener el colorante, que en este caso es el cristal violeta. Después tiene una fase en la cual se utiliza Lugol, que el Lugol logra un complejo cristal violeta y yodo. Con la decoloración, de acuerdo a si el microorganismo es gram negativo o gram positivo, lo que va a pasar es que los gram negativos, con la decoloración con alcohol acetona, el complejo cristal violeta y yodo se va a exteriorizar, y con esta misma decoloración que logra una deshidratación de la pared de los gram positivos, va a lograr que sus poros se reduzcan de tamaño y que este complejo cristal violeta y yodo no se pueda exteriorizar. Esto va simplemente a lograr que el cristal violeta quede retenido en la pared de los microorganismos gram positivos, y por lo cual lo veremos violeta en microscopio óptico, mientras que las estructuras gram negativas se van a ver rosadas por el producto del contracolorante. Esta coloración la utilizamos sobre todo para cándida, para malacesia, podemos utilizarla para Cryptococcus y para los actinomicetales. Otra técnica de coloración muy utilizada en la micología es el GIMSA, que es una técnica combinada y directa que va a permitir la visualización sobre todo de microorganismos intracelulares y de los núcleos celulares, por lo cual nos va a servir muchísimo para visualizar las levaduras de Histoplasma capsulatum, las muestras biológicas, y también nos va a servir o nos va a orientar en el diagnóstico de neumocistis girovesi. Esta técnica es una técnica que se fija con metanol y que es muy sencilla de realizar y que tiene algunas particularidades, por ejemplo que el colorante, que es la solución colorante que es de GIMSA, que se diluye en agua, es una coloración que precipita fácilmente, por lo cual se pone en una platina curvada justamente para que esta coloración no se deposite sobre los portaobjetos y nos impida la visualización de los microorganismos. La técnica de Gomori es una coloración combinada, la cual utiliza colorante y contracolorante. Es una técnica de impregnación argéntica, la cual va a ir a teñir precisamente la pared de los hongos. Es una técnica que necesita fijar el frotis, la muestra, con etanol,
Posteriormente se le agrega ácido crómico, que lo que va a lograr el ácido crómico es dejar expuestos los grupos aldehídos de la pared del hongo, para que posteriormente allí se deposite el nitrato de plata, que va a ser que va a colorear. Después tiene unos varios pasos en los cuales tenemos el bisulfito de sodio, que por ejemplo va a quitar el resto del ácido crómico. Una solución colorante, que es una solución que contiene urotropina, nitrato de plata y bórax, que se debe realizar en el momento. Posteriormente tiene el cloruro de oro, que lo que va a hacer es que va a quitar el exceso de plata que se fijó en nuestro material, y el hiposulfito, que lo que va a hacer es blanquear para posteriormente y finalmente colocar el contracolorante, que va a tratar de colorear el resto de las estructuras no fúngicas. Es así que las estructuras fúngicas se van a visualizar teñidas de negra su pared, y el resto de las estructuras, del resto de las células de la muestra, se van a visualizar de color verde. Esta tinción lo que hace es que los polisacáridos celulares de la pared celular de los hongos son oxidados a aldehídos y reducen el complejo nitrato de plata metanamina, produciendo la coloración negra por la plata que se encuentra reducida, y es específica para poder visualizar los quistes correspondientes a Pneumocystis jirovecii. Si bien la coloración de Gomori es considerada la técnica gold estándar para el diagnóstico de la neumocistosis, es una técnica compleja y que no se realiza en todos los laboratorios de diagnóstico. Es así que hoy en día contamos con otras técnicas que incluso aumentaron mucho la sensibilidad diagnóstica, como es la inmunofluorescencia diagnóstica para neumocistis. Es una técnica de inmunofluorescencia directa que utiliza anticuerpos monoclonales, los cuales están marcados con fluoresceína, y estos anticuerpos van a reaccionar con todas las formas de neumocistis y con la matriz extracelular presente en las muestras que vayamos a colorear. Las muestras, lo que se hace es se extienden en un portaobjeto, se fijan y posteriormente se van a teñir con el reactivo colorante. El reactivo colorante se va a unir a todos los organismos de neumocitis que estén presentes en la muestra, tanto quistes como trofozoitos, y mediante una fase de lavado posterior se va a eliminar el exceso de reactivo que no se unió a la muestra, y se va a montar con un medio de montaje que lo que tiene es un agente estabilizador de la fluoresceína, que va a lograr que podamos visualizar los quistes y los trofozoitos de neumocitis durante más tiempo. Una vez finalizada la técnica de inmunofluorescencia, vamos a ir a visualizarla a un microscopio de fluorescencia para poder objetivar los diferentes estadios evolutivos de neumocistis. Algunas especificidades vinculadas a los cultivos y a los hallazgos en el lavado bronquiolo-alveolar. Primero, puntualizar que la cicloheximida, además de inhibir a Cryptococcus, como ya lo vimos en el video anterior, inhibe el crecimiento de algunas especies de Aspergillus y de Penicillium. En segundo lugar, puntualizar, y esto es muy importante, de que el valor diagnóstico de los hallazgos del crecimiento de los diferentes hongos en el lavado bronquiolo-alveolar es muy diverso, por lo cual es muy importante que en el laboratorio de micología el que haga el diagnóstico sea un médico parasitólogo o un médico laboratorista que entienda el valor diagnóstico de los diferentes crecimientos, por lo cual es muy importante tener un dato clínico, es muy importante la interrelación con los clínicos que están viendo al paciente en ese momento. Entonces, obviamente que los aislamientos tanto de Paracoccidioides brasiliensis como de Histoplasma tienen un valor diagnóstico primordial, pero por ejemplo los crecimientos de Aspergillus, de Fusarium o de otros hongos que frecuentemente están en el ambiente tienen un valor directo ya más cuando se los observa al examen directo del lavado bronquiolo-alveolar o cuando se los aísla de forma reiterada o en todos los tubos de manera pura. Entonces allí es muy importante la interrelación y la vinculación con los médicos clínicos para entender el estadio del paciente y qué implicancias tiene el crecimiento de estos hongos del ambiente en nuestros cultivos.
entendiendo además que, como lo hemos hablado en diferentes oportunidades, estos hongos que se encuentran habitualmente en el ambiente están siendo inhaladas sus conidias a permanencia por los seres humanos, por lo cual es muy importante saber si tienen algún tipo de implicancia patogénica en lo que le está pasando al paciente o no. Algunos otros hongos, por ejemplo, como Cándida, van a ser considerados como causantes de infección respiratoria en muy pocas oportunidades y sobre todo si se los ve en la histopatología de biopsias o de piezas quirúrgicas y no tanto en el crecimiento, por ejemplo, de un lavado bronquiolo-alveolar. Seguramente allí se trate mucho más de una contaminación que realmente de un patógeno que esté generando el cuadro clínico de los pacientes. En cuanto a Cryptococcus neoformans o Cryptococcus gattii, básicamente lo vamos a encontrar como causante de micosis pulmonar en pacientes VIH y en otros inmunodeprimidos, pero con menor frecuencia. Entonces, como pueden ver, cada uno de los agentes tiene sus especificidades, por lo cual no todo crecimiento va a tener su mismo valor diagnóstico. ¿Sí? Ahí hay posteriormente toda una etapa de interpretación de los crecimientos en los cultivos de la micología, las cuales los puede realizar un médico parasitólogo con experticia en la micología. Brevemente vamos a visualizar algunas imágenes correspondientes a cultivos. Entonces, en esta imagen, por favor, describa qué observa y cuáles son las diferencias entre la foto de la derecha y la foto de la izquierda. Aquí vemos cultivos de hongos miceliales, de hongos filamentosos, en los cuales se observan diferentes tipos de crecimiento en un medio saburó dispuesto en pico de flauta. Entonces, por favor, describa cuáles son las similitudes y diferencias entre cada uno de ellos. Para esta imagen, primero, ¿qué está observando? ¿De dónde procede este material? ¿Procede de muestras biológicas? ¿Procede de cultivos? ¿Se trata de un directo de una muestra? ¿Por qué? Describa las estructuras que observa en cada una de las imágenes, en la imagen 1 y en la imagen 2 y 3. Aquí podemos visualizar el crecimiento de Histoplasma capsulatum en un medio saburó. Como ustedes pueden ver, es un hongo que tiene un crecimiento en el micelio aéreo algodonoso, pero corto, crecimiento corto. Y lo estamos visualizando en su anverso del cultivo. Entonces, si tomamos una muestra de estos cultivos de Histoplasma capsulatum, vamos a poder visualizar este tipo de estructuras al microscopio óptico. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, vemos filamentos y vemos los macroconidios verrucosos característicos de Histoplasma capsulatum. En la siguiente fotografía vamos a ver el reverso y el anverso de un crecimiento correspondiente a Aspergillus niger, en el cual se pueden ver las cabezas aspergilares. Aquí se observan las mismas cabezas aspergilares, pero en microscopio óptico. Entonces, describa las características de las cabezas aspergilares y cómo se diferencian las diferentes especies de Aspergillus. En la siguiente fotografía visualizamos dos cultivos del hongo Aspergillus, de género Aspergillus. En el cultivo de la derecha visualizamos la especie Flavus y en la de la izquierda visualizamos la especie Fumigatus. Entonces, con la macroscopía del anverso de estos cultivos, ¿qué similitudes pueden mencionar y qué diferencias pueden mencionar al visualizarlos? En esta fotografía estamos visualizando cabezas aspergilares correspondientes a Aspergillus fumigatus. Si pudiésemos tomar una muestra de cultivo del crecimiento en el medio saburó. Y como en la micología nosotros somos amantes de los hongos, así finalizamos este video.